Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 28 de marzo de 1936. Vamos pues con nuestro editorial, que es la cabecera de nuestro informativo. A los 6 años de la proclamación de tan deseada república, el orden público, el fin de la violencia, el pistolerismo, las huelgas revolucionarias, la injusticia social y el sectarismo del gobierno sigue siendo uno de los temas enquistados en nuestra sociedad. Todos los días, cuando la censura lo permite, nuestros periódicos y programas de radio se llenan de asesinatos políticos, asaltos a locales de partidos, ocupación de fincas y todo tipo de desmanes sin que el Parlamento afronte los debates que la nación reclama y sin que los responsables desde el gobierno tomen las medidas necesarias. ¿Hasta cuándo se prolongará esta situación? Y antes de pasar a la información nacional, vamos con una noticia de publicidad. Chervetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacia. Y a la vuelta de publicidad, apertura de la página de información nacional aquí en Radio Universal. Unos individuos colocan una bomba que hace explosión en el Hotel España, en Barcelona. En la madrugada del viernes, 5 hombres entraron en el hotel y obligaron al personal a meterse en el ascensor, enviándolos a los pisos superiores, mientras ellos colocaban una bomba que acabó explotando. Los individuos se dieron a la fuga, pero fueron perseguidos por unos guardias de seguridad y un exagente de policía de la Generalitat Catalana que consiguieron detener a 4 de ellos. Una vez en comisaría, confiesan ser los autores del ataque y dicen pertenecer a la Federación Anarquista Ibérica, a la FAI, pero al pasar ante el juez se retractan y niegan haber cometido el atentado. El juez ordena entonces una rueda de reconocimiento de los culpables, de los presos, con los empleados del hotel, quienes enseguida les reconocen y les declaran culpables, por lo que han sido condenados a prisión sin fianza y han sido trasladados inmediatamente a la cárcel. La explosión dejó varios daños en el hotel y alboroto en las calles, pero, gracias a Dios, ningún fallecido. Y recibimos de la mano del director de nuestra emisora y de nuestro compañero de redacción la siguiente noticia de alcance verdaderamente. Las calles de Oviedo se llenan de gente que forman el cortejo fúnebre de don Alfredo Martínez, el exministro de Justicia, Trabajo y Sanidad, que falleció el pasado miércoles 25 debido a un atentado en el que varios hombres le dispararon poniendo fin a su vida. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del finado, ayer previamente a su entierro, se reunieron en las calles millares de personas de todas las clases sociales que manifestaron su duelo y su indignación por la muerte del exministro perteneciente al Partido Liberal Demócrata. Y antes de pasar a la información internacional, les dejamos con una noticia de publicidad. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, preserva del cáncer. Solo 4,25 pesetas le costará el frasco. Y vamos ya con nuestra página de información internacional. Alemania rechaza la prohibición de fortificar la zona renana e insiste en que la igualdad de derechos debe ser absoluta. Adolfo Hitler declara que se siente ofendido por la actitud británica hacia Alemania y afirma que, por un lado, se les tacha de ser los únicos culpables y, por tanto, hay una actitud de desconfianza, pero al mismo tiempo se emplean políticas de igualdad y se negocia con el Tercer Reich. Sin embargo, pese a esas políticas, a Alemania se le prohibió levantar fortificaciones en la zona renana. Hitler asegura que esto atenta contra Alemania, ya que, como cualquier otra nación,
tiene derecho a defender sus fronteras, por lo que rechaza esa prohibición. Alemania asegura que no volverá a hacer ningún gesto simbólico de buena voluntad hasta que los demás países no decidan si confían en ella o no. Noticia también de alcance en el capítulo de información internacional. El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt comunicó sus intenciones de llevar a cabo una conferencia panamericana de paz en Buenos Aires. Esta conferencia tendría lugar a finales de junio o principios de julio y estaría integrada por Estados Unidos y los países de la América Española, incluido Brasil. Esto será posible gracias a los tiempos de paz que corren en todo el continente y al deseo de mantenerlos. Además, es una excelente oportunidad para desarrollar nuevos tratados comerciales que aportarán grandes beneficios a todos los países integrantes de esta conferencia de paz que se pretende llevar a cabo, como hemos dicho, en Buenos Aires, en la capital argentina. Y sale al mar el Queen Mary. El transatlántico gigante Queen Mary ha entrado en el dique Jorge V para una última revisión en el acabado de su construcción. Esto ha generado una gran expectación y cientos de personas buscaron un lugar en tierra desde donde poder observar este nuevo buque, que también fue seguido desde el mar por varias embarcaciones de particulares llenas de turistas. Y vamos a cerrar ya este boletín de hoy, 28 de marzo de 1936, dejándoles, como siempre, con una melodía musical que está muy, pero que muy de moda. Hasta mañana, queridos amigos. Adiós. Bueno, pues aquí estamos, en el siglo XXI, después de haberles narrado en el noticiario de 1936 lo acontecido el 28 de marzo de 1936, y hoy, 28 de marzo de 2019, vuelve a estar con nosotros Miguel Ángel Jimeno, historiador, amigo personal de este servidor de todos ustedes desde hace muchísimos años, para, Miguel Ángel, bueno, pues contarnos, centrarnos las coordenadas de lo que sucedió aquel 28 de marzo de 1936. Hemos hablado en el noticiario del estallido de una bomba en un hotel de Barcelona. Una bomba puesta por la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. ¿Quiénes eran estos terroristas? ¿Cómo se les llamaría hoy? Sí, yo creo que el calificativo terroristas, pistoleros, les caía al pelo. Porque así como la Confederación Nacional del Trabajo pues, tenía una vertiente sindicalista, vamos a llamar sana desde una perspectiva revolucionaria, la FAI, con la excusa de financiar la causa revolucionaria, pues acabó degenerando en una banda de pistoleros que se dedicaban a cometer todo tipo de tropelías. ¿Los anarquistas, Miguel Ángel, formaron parte del Frente Popular en las elecciones del 36? Formalmente no, porque su filosofía pues se lo impedía, ¿no? Porque ellos partían del rechazo frontal a la política de partidos, pero sí dieron la consigna a todos sus afiliados y simpatizantes de votar a favor del Frente Popular, y eso fue lo que marcó la diferencia, aparte de los fraudes y otro tipo de desmanes, entre las elecciones que se habían celebrado 2 años antes, que fue un triunfo clarísimo de las derechas, gracias al voto de la mujer, que es algo que no se suele comentar, y lo que pasó 2 años después, que bueno, pues supuso el triunfo del Frente Popular. Hemos hablado en el noticiario 1936 de hoy de la muerte, asesinado por supuesto, de Alfredo Martínez García Argüelles. ¿Quién era Alfredo Martínez García Argüelles? Bueno, había sido ministro en alguno de los gobiernos republicanos, y el mero hecho de bueno, pues de haber tenido una responsabilidad de gobierno en uno de los llamados gobiernos fascistas, porque no olvidemos que para el Frente Popular Lerroux era un fascista, sí. El antiguo revolucionario, que era un moderado de centro, ¿no? Bueno, como hoy. Sí, efectivamente, el fascismo sigue siendo ese espantajo, ¿no?, que se saca a pasear cada vez que uno quiere desacreditar al contrario. ¿Es fascista, ¿no?, todo aquel que no es de izquierdas o separatista? Absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, eso luego ya, iniciada la contienda, pues por ejemplo supuso la muerte en la cárcel Modelo de Madrid de Melquiades Álvarez, que era un antiguo líder republicano, pero que en algún momento dado había contemporizado con la República porque montó un partido que llamó Partido Fusionista, intentando... Bueno, pues eso bastaba para que uno fuera ejecutado sumariamente sobre la marcha. Te ponían el remoquete de fascista
y eso equivalía a una condena a muerte. Una condena a muerte. Fíjate, una anécdota, el sindicato de la CNT de sombrereros en plena guerra tuvo que hacer una declaración pública para que dejaran de encarcelar y de considerar fascistas a los que llamaban a los que llevaban sombrero por la calle. O sea, vamos a situarnos en el contexto de la paranoia absoluta en la que algunas mentes se funcionaban, ¿no? De ahí que por luego aquellas fechas. Una célebre sombrerería de la Puerta del Sol de Madrid, una vez que venció el Ejército Nacional en la Guerra Civil, pues un eslogan publicitario de esta sombrerería era: los rojos no llevaban sombrero. Los rojos no llevaban sombrero. Efectivamente, para incrementar sus ventas. Porque sí, como les ha contado Miguel Ángel Jimeno, todo aquel que llevaba sombrero, todo aquel caballero, hombre que llevara sombrero, era considerado un fascista. Un fascista. Y sospechoso y susceptible de ser ejecutado, claro. Por lo tanto, conducido a una checa y después paseado. En el mejor de los casos, si no asesinado sobre la marcha en el portal de su casa, que eso era también frecuente. Esto pasaba en la España de 1936. Bueno, vámonos al ámbito internacional, si te parece, Miguel Ángel. Hitler anuncia que va a comenzar a fortificar Renania y el resto de la frontera oeste de Alemania. ¿Tenía derecho Hitler a hacerlo? Hombre, como canciller alemán que era, democráticamente elegido, y dentro de sus demarcaciones fronterizas, Hitler estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho la Francia republicana unos años antes con la línea Maginot. Tenemos que tener en cuenta que estábamos viviendo una situación, sobre todo ya en los años 30, ¿no?, cuando se quebró lo que se llamó el espíritu de Locarno de los años 20, que parecía que sí llevaba a una distensión generalizada, se estaba viviendo una situación de paz armada, con lo cual cada uno de los estados pues tomaba las medidas que consideraba oportunas a la hora de proteger sus intereses. Lo que pasa es que sobre aquella Alemania de Adolfo Hitler gravitaba todavía el Tratado de Versalles, que prohibía expresamente a Alemania un rearme, etcétera, etcétera. Y que Adolfo Hitler primero intentó saltarse esas restricciones con bastante ingenio, y a medida que se fue sintiendo fuerte y poderoso, pues lo hizo de una manera descarada. Pero habría que analizar antes si esas condiciones de Versalles eran legítimas o no, que sería otro debate. Efectivamente, pues es otro debate, sí señor. Entonces lo que va, en definitiva, a construir Adolfo Hitler es lo que conocimos como la línea Sigfrido. Sí, sería, digamos, el embrión que más tarde la Alemania nazi trató de utilizar para frenar el avance aliado de americanos, ingleses y, en fin, demás aliados por el oeste de sus fronteras, ¿no? Es curioso cómo se produce, Miguel Ángel, un cambio de mentalidad, sobre todo en los británicos. Claro, ellos ven la Europa continental desde el Canal de la Mancha. La mala conciencia que ellos muestran dándole cuartelillo a Hitler, a las medidas militaristas de Hitler, la mala conciencia que muestran sobre precisamente lo que hacías referencia tú antes, sobre lo injusto, lo duro, lo feroz que fue el Tratado de Versalles con Alemania. Bueno, habría que hablar también de ciertas simpatías ideológicas, ¿no? Además de porque Eduardo VIII, por ejemplo. Bien, que le costó la corona, no tanto por su romance, ¿no?, por casarse con una plebeya, pero el mismo Winston Churchill se deshizo en elogios hacia Mussolini, hacia el fascismo en su momento, incluso hacia Si yo fuera Adolfo italiano, Hitler. votaría a Benito Mussolini, decía Winston Churchill. Sí, sin duda. Y bueno, no olvidemos que el bueno de Adolfo Hitler estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. Quiero decir que luego la historia es que evoluciona, pero hubo momentos en los que, bueno, pues cada vez que Hitler, su estrategia era 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Cada vez que daba 1 paso atrás le nominaban al Premio Nobel de la Paz. Es decir, cada vez que, bueno, pues se salía con la suya de alguna manera y la distensión volvía a sentarse en Europa y el fantasma de la guerra se alejaba, había quien consideraba que Hitler era un hombre de paz, ¿no? Entonces, bueno, pero ese también es un debate complicado y largo. A que esto que acaba de contar Miguel Ángel Jimeno, nuestro historiador, no lo han oído ustedes en ningún sitio. Que Hitler estuvo nominado con el consenso de las potencias europeas al Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues así fue, efectivamente. Para finalizar, Miguel Ángel, hemos hablado hoy de un supertransatlántico, de un superbarco, el Queen Mary. ¿Qué era este barco que hacía, bueno, pues las delicias de la aristocracia y de la alta burguesía europea en sus viajes transatlánticos, fundamentalmente a los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Bueno, pues yo creo que de la misma manera que
que la Alemania de Hitler apostó por el Hindenburg en su momento, era un símbolo de poderío, ¿no? Un símbolo de prestigio, naval, claro. Efectivamente, y un mensaje al mundo sobre que la Royal Navy todavía garantizaba la inmunidad del Imperio Británico. Pues muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Jimeno. Nos tenemos que despedir, pero solo hasta mañana. Ya saben, a las 9:30 en punto, otra cita, una más, con informativo, con nuestro noticiario de 1936. Hasta mañana, amigos, y hasta entonces, muchas gracias por su atención. Adiós.